que le esté dando estímulo ya cuando el bebé nace, de su entorno, del ruido que escucha, que se percate que el bebé escuche bien, porque a veces no nos podemos percatar de que escuche los sonidos, que voltee y vea qué es. Entonces la madre, conforme a la edad, le va explicando lo que es, y que es muy importante el aprendizaje que el niño va obteniendo a través de sus sentidos. Todo lo que él pueda percibir es muy importante y le ayuda a su aprendizaje, la comunicación con su mamá, con el cambio del pañal y con la interacción, de que se sienta querido. Eso es lo más importante, y que para poder vincular el amor y el cariño, y si el niño no lo recibe, pues ahí hay un vacío, hay una ausencia de, y puede tener problemas más adelante ya en la etapa adulta. Correcto, muy bien, excelente, muchas gracias. Es así. Sobre todo, me parece muy interesante el comentario por lo siguiente. La clase pasada revisábamos la importancia del ambiente externo. A veces se piensa que muchas de las situaciones que se llegan a dar en un desarrollo son por cuestiones hereditarias, ¿no? Ay, pues si el niño tiene un problema de aprendizaje, pues será que los padres no eran tan inteligentes, o que seguramente algún hermano lo tenía, o X o Y o Z, ¿no? Y se deja muy de lado el tema de la importancia de la estimulación temprana, de la importancia del contacto que el pequeño tenga con su entorno, del contexto, etcétera, ¿no? Inclusive la alimentación. Y son factores del ambiente que son igual o más importantes para determinar el desarrollo de alguna patología en algún momento, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Y también, pues, el tema del ambiente familiar, del contexto que tenga en cuanto a relaciones personales. Por eso es esta clase o estas sesiones han sido enfocadas en la psicología del desarrollo, porque genuinamente hay un impacto muy importante en el desarrollo de todas las áreas en cuanto a lo que psicología o contacto con las demás personas se refiere, ¿ok? Entonces, así es. Muy bien, muchas gracias, Ana María. ¿Ibas a comentar algo? Ah, que también a través de los estímulos que tenga la madre desde el vientre con el niño, y también cuando está bañando al bebé, que le canta alguna canción o le está platicando, eh, todo eso se va a formar el desarrollo del niño, porque si la mamá no tiene interacción con él, el niño le va a afectar a futuro en su desarrollo. No se va a desenvolver tal y como se debe, porque el niño aprende a través de la interacción de los juegos y de las canciones que le cante la madre, que es muy importante el afecto desde el Exactamente. vientre. Sí, fíjate María, que hay algo muy importante con respecto a lo que estás comentando. Son varias cosas, ¿no? Pero voy por partes. La primera es el tema del vientre. Tiene inclusive impacto el tema de que un hijo sea o no sea deseado, sea o no sea planeado, porque ser deseado y ser planeado son cosas muy diferentes. Puedes no planearlo, pero lo deseas. Pero puedes inclusive planearlo y no desearlo. Es una cosa muy, muy interesante, porque me acuerdo que en algún momento cuando estaba estudiando en la universidad, un maestro nos decía que en las entrevistas clínicas que se hacen precisamente en toda el área educativa con los padres de familia, es bien importante preguntarles por qué tuvieron a su hijo, ¿no? Y no para qué, por qué, la razón del por qué, porque esa consigna va a impactar mucho tiempo después en la vida del individuo, ¿no? Entonces, si inclusive antes de ser concebido ya es impactante esta carga para tu estructura, el hecho de que durante el embarazo haya un desapego, la madre esté deprimida, bueno, quitando un poco o dejando de lado todos los factores de alimentación o de consumo de drogas o de sustancias que evidentemente son dañinas, ¿no? Pero si la madre está deprimida, si la madre no le habla al bebé, si la madre emocionalmente no se encuentra estable, por supuesto que va a impactar. Conozco el caso de una persona que tuvo un embarazo, pues sí adolescente, a los 19 años, ¿no? No tan adolescente, pero sí muy joven. Y entonces ella no estaba como muy segura de este embarazo, se sentía en conflicto, etcétera, etcétera. Y entonces ella estaba muy deprimida, cruza durante su depresión durante su embarazo una depresión muy importante. Cuando el bebé nace, el bebé solamente dormía, despertaba, lloraba y dormía, y esto puede parecer una rutina muy común en un recién nacido. Sin embargo, no probaba bocado, las horas de sueño que tenía, pues
rebasaban las horas que un recién nacido debe de tener, ¿no? O sea, raramente se paraba a comer y no había cosa que le calmara el llanto. Entonces el doctor determinó que el bebé había nacido deprimido. Esto me lo contaba ella con mucha culpa, una paciente, me lo platicaba con mucha culpa, pero justamente refuerza todo lo que estamos comentando, ¿no? De cómo impacta el estado anímico de la madre, inclusive en el vientre con el hijo. Eso por un lado, María. Por otro lado, el tema de hablarle, inclusive se habla mucho, no sé si lo han escuchado, del amamantar. Y cuando están amamantando, la mirada. A esto, precisamente en la psicología, se le llama el sostén, ¿no? Yo estoy sosteniendo al bebé y lo estoy mirando fijamente. Y no solamente le estoy dando un sostén físico, un sostén alimenticio, le estoy dando un sostén emocional. Esta mirada es bien importante. Por eso se critica mucho ahora las madres que a lo mejor están amamantando al bebé y están en el celular, ¿no? Entonces estoy amamantando, pero estoy en el celular. Entonces estoy evitando o no estoy teniendo esta mirada de sostén, que es súper, súper, súper importante. Sale no perderla en cuenta. Entonces, se podría pensar que mucho a lo mejor es, si yo le hablo a mi bebé, pues obviamente le estoy estimulando. Estoy estimulando sus sentidos, estoy estimulando su cognición, etcétera. Pero mucho es el afecto, el que el niño siente que con el cuidador está teniendo un vínculo, ¿ok? Entonces, muy bien, pues muy importante y muy válido y valiosas las aportaciones que me han dado con respecto al video. Entonces, les voy a proyectar la presentación. Nada más recuérdenme en qué diapositiva nos quedamos porque no estoy muy segura. En la del factor ambiental, Ah, muy bien, factor ambiental. donde hablaba de la nicotina. De la nicotina. Vimos el genoma humano, desarrollo temprano, periodo embrionario, influencias genéticas, influencias ambientales. Aquí, ¿verdad? Esta parte fue esta, ¿no? Influencias ambientales, nutrición de la madre, enfermedades, estado emocional y nicotina, ¿no? Nacimiento prematuro. Creo que fue esta la diapositiva, si no mal recuerdo. Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, ay, a ver cómo puedo quitar esto porque. Bueno. Ok, pues sí, la nicotina, como ven aquí, pues es causa de nacimiento prematuro, bajo peso, baja estatura al nacer. El alcohol, pues no se diga, el alcohol influye incluso mucho más de lo que la nicotina lo hace. Si se fijan, la nicotina tiene mucho que ver con el peso. El bebé nace mucho más chiquito, nace mucho más delgadito a como debería de nacer. Esto es peligroso por el tema de nutrición. Pero en tema de alcohol, hablamos inclusive del retraso mental. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia o en qué radica? Que el alcohol influye o impacta directamente en el desarrollo neurológico del bebé durante la etapa de gestación. Es decir, lo habíamos platicado, el neurodesarrollo, ¿ok? Peso al nacer inferior al promedio, pero también una cabeza pequeña o inclusive deformidades. Por lo mismo, el neurodesarrollo se ve afectado directamente y entonces no se conforma el bebé como debería de conformarse, ¿ok? Ahora, los rayos X, ¿no? Evidentemente, el tema de la radiación, una dieta inadecuada, que esto tiene que ver precisamente con una reducción en el crecimiento del cerebro, porque en el neurodesarrollo y durante las primeras etapas del embarazo, la nutrición de la madre es imprescindible. Les pongo un ejemplo. Si la madre durante los primeros meses se alimenta bien y por alguna razón ya en los últimos meses tiene algunas deficiencias en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera, el impacto va a ser mucho menor a que si la madre durante los primeros meses no se entera que está embarazada, la dieta que lleva no es la correcta y después intenta repararlo durante los meses finales, ¿sale? Los primeros meses son mucho, mucho, mucho más impactantes por el tema del neurodesarrollo. Es cuando las madres se descalcifican más, inclusive, porque pues está, digamos que el bebé está absorbiendo todos los nutrientes de la madre. La comida que ella ingiere se va directamente a estos procesos de desarrollo, ¿ok? Una edad inferior a los 18 años puede implicar un parto prematuro y muy chistoso porque así como las mayores de 35 años, también podemos estar hablando de un síndrome de Down. ¿Esto por qué es? Bueno, pues tiene un tema genético en el que no hay la madurez necesaria en el cuerpo pues para que un bebé sano pueda desarrollarse, ¿ok?
Muy bien. Y bueno, ya podríamos hablar de otras cuestiones del consumo de ciertos medicamentos, como el DES, ¿no? El SIDA como enfermedad o el Accutane, ¿no? También, deformidades físicas. Ok, vamos a ver en cuanto a infancia y niñez. Vamos a empezar viendo las primeras etapas una vez que el bebé ya nace. Pero antes de esto quiero comentarles que el nacimiento es un momento muy importante porque hay nacimientos traumáticos. Y estos nacimientos traumáticos también van a tener un impacto en el desarrollo del bebé. ¿Qué es un nacimiento traumático? A lo mejor un parto natural que se prolongó mucho por falta de dilatación, porque a lo mejor las contracciones se ven retrasadas y entonces el bebé se va quedando sin líquido amniótico y lo que esto genera es que empiece a haber cierto estrés. Sí genera estrés, se genera la hormona del cortisol tanto en la madre como en el bebé. Y esto es un trauma tanto emocional como evidentemente físico con las repercusiones físicas que puede traer, ¿no? Pero el impacto emocional también es importante. Entonces, bueno, por eso es muy importante considerar todos estos factores al momento de que la madre nos está platicando, por ejemplo, nosotros en el ámbito educativo, cuando estemos haciendo algún tipo de entrevista, que eso le corresponde generalmente al departamento psicopedagógico, pero en algún momento pudieran ser ustedes quienes la apliquen. Alguna entrevista para algún diagnóstico clínico, bueno, no diagnóstico, pero sí tener el historial clínico del niño. En esas ocasiones es importante preguntar, y puede parecer una pregunta absurda, ¿cuál fue la manera en la que nació el niño, no? ¿Hubo complicaciones al nacer? ¿Cuáles? ¿Qué impacto tuvo? Tal. ¿Cómo vivió la madre el embarazo? Y a veces parecieran preguntas que nos hacen perder el tiempo, sin embargo, no es así. No es así, sí tiene un impacto importante. Entonces, un recién nacido y un neonato, 28 días, es un neonato 28 días o menos desde su nacimiento, ¿no? Neo de nuevo, nato de nacimiento. Ok, ¿cómo es la apariencia de un recién nacido? Porque muy contrario a como ya lo entregan, bañadito, con su ropita, perfumadito, la verdad es que es muy impactante ver un nacimiento, ¿no? La apariencia es muy extraña en cuanto a que la cabeza pareciera un melón alargado, y esto responde a una sola cosa. En el momento del nacimiento, por ejemplo, del parto, no sé si ustedes saben, pero seguramente sí, si son madres o si en algún momento lo han escuchado, los huesos de la cadera se abren para poder dar paso a la cabeza del bebé. Sin embargo, esto no fuera suficiente sin que la cabeza del bebé también necesitara tener algún tipo de flexibilidad. ¿Esta flexibilidad qué es? La mollera, lo que conocemos como mollera. Los huesos del cráneo del bebé, del recién nacido, perdón, no se cierran sino hasta después de algunas semanas o meses. Inclusive nacen con más huesos de los que un adulto tiene. Esto es ¿por qué? Porque funciona de cierta manera como una placa, como placas en las que la cabeza se puede alargar y puede pasar por el conducto vaginal de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos un recién nacido, el primer impacto es, bueno, tiene una cabeza extraña. Sí, porque no ha madurado, los huesos no han cerrado y es totalmente normal. Cubierto de vernix. El vernix es esta capita grasienta que funciona como lubricante para el momento del nacimiento, ¿sale? Y bueno, cubierto de un vello fino, el anugo, no sé si lo han escuchado o lo han visto, pero los bebés están cubiertos de este vello porque cuando recién nacen, difícilmente pueden regular la temperatura de su cuerpo. Aunque ya tienen todos sus órganos, hay ciertas cosas que se van obteniendo con la madurez del tiempo. Entonces, la función del lanugo, pues precisamente es proteger al bebé de las temperaturas del medio ambiente. ¿Ah? La piel arrugada y flexible, porque recordemos que estuvo 9 meses en un líquido, ¿no? 9 meses en líquido amniótico y entonces lo que esto genera, pues es que la piel se arruga, entonces se ve arrugada. La nariz se ve achatada, las orejas parece que están en una posición inusual y empezamos a ver ya cambios a partir de la segunda semana. Yo creo que todos han escuchado el tema de que los recién nacidos ninguno son bonitos, ninguno es bonito y todos se parecen. Es por esto, por estas características de mera supervivencia que el niño posee. Ajá, que el bebé posee. Ya después se empieza a parecer a la mamá o al papá a partir de la segunda semana que todo esto empieza a decrecer. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra.
Ninguna. Ok, muy bien, excelente. Vamos a hablar del tema de los reflejos, que es un tema bien interesante y bien importante pues para el nacimiento y también es meramente instintivo, ¿eh? Los reflejos son meramente instintivos. El bebé ya nace con reflejos y son muy necesarios para la supervivencia. Se desarrollan de forma natural en la maduración del infante y son primitivos. Es decir, al momento de que yo les llamo reflejos, significa que el bebé no los controla. Yo voy a dar un estímulo y voy a obtener una respuesta siempre. Siempre voy a obtener la misma respuesta. Esto es totalmente normal y 100% necesario para su supervivencia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el de sobresalto, el de búsqueda, el de succión, el de nauseoso, el reflejo de Babinski y el reflejo de presión. Cuando el bebé nace y conforme va creciendo, se le van haciendo algunos estudios, por ejemplo, el examen APGAR, ¿no? Que mide algunos reflejos que son necesarios para saber que el niño viene bien cognitivamente. A pesar de que no son controlados y son instintivos totalmente, el hecho de que estos reflejos no estén presentes nos puede alarmar muchísimo. Hablaría de un letargo o un letargo, es 100% una cuestión de retraso cognitivo. Entonces, es bien importante que se revisen. Aquí hay algunas imágenes, si se fijan, ¿no? La primera imagen, el de la búsqueda, ¿no? Es el reflejo de la búsqueda, que es el bebé va a tender a extender sus manos y sus pies cuando sienta a lo mejor que no tiene un soporte. La idea de esto es, evidentemente, generar un equilibrio. Los piecitos, si yo sobo el piecito, voy a generar también una extensión de la planta del pie. Esto también tiene una intención. Y, por ejemplo, el de succión, basta con que yo pase mi dedo al lado de la boca y voy a generar en el niño un movimiento de succión. Mera supervivencia todo. Inclusive lo han visto, si yo pongo mi manita, mi dedo en la manita lo va a apretar. Y este es de agarre o de soporte. El bebé tiene que soportarse o agarrarse de algo y a veces lo hacen con mucha fuerza incluso, pero es totalmente instintivo. Muy bien. Fíjense muy bien en esto. De los 3, más o menos alrededor de los 3.2 meses, el bebé en el suelo va a tender a rodar, en el suelo o en la cama. Inclusive es muy común que cuando estoy durmiendo con el bebé, por ejemplo, tenga este miedo a que el bebé se ruede. Por eso las cunas tienen estas características, ¿no? Porque el bebé va a rodar. Entonces, es también instintivo. A partir de los 3.3 meses, el niño ya va a poder sostener la sonaja, que esto tiene mucho que ver con la motricidad gruesa. Cuando el niño puede agarrar un objeto sin que este objeto se caiga y lo puede manipular de manera voluntaria, digamos que esto nos habla de un desarrollo en la motricidad gruesa, ¿de acuerdo? Luego, a los 5.9 meses, el bebé ya debería sentarse sin apoyo. ¿Por qué? Porque entonces el cuello ya tiene la suficiente fuerza y las vértebras para sostener la cabeza, que eso no pasa en los primeros meses. Es muy normal que los primeros meses yo procuro sentar al bebé y el bebé se va de lado, porque la cabeza pesa mucho más de lo que pesa su cuerpo, de lo que él puede soportar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a los 7 meses y el bebé no sostiene su cabeza, hay que ver qué está pasando, porque muscularmente podríamos estar hablando de algún tipo de patología o distrofia. A los 7.2 meses, todas estas fechas son aproximadas, ¿eh? No es, mi bebé ya cumplió exactamente los 5.9 meses y no se sienta todavía. Ya estoy preocupada, ¿tiene algún problema? Bueno, no, hay que tener el criterio correcto para saberlo, ¿no? Puede ser una cuestión meramente eh, de desarrollo, puede ser de estimulación, etcétera, mil cosas, ¿no? Pero obviamente, si ya es un tiempo en el que ya tendría que estar en otra etapa y mi bebé todavía no pasa la pasada, entonces sí tengo que empezarme a preguntar qué sucede. Entonces, 7.2 meses ya se para sosteniéndose, es decir, busca agarrarse de objetos, pero ya es capaz de estar erguido, de estar de pie. Esto viene o tiene mucho sentido, mucho que ver con el tema del equilibrio. Y recordemos que el equilibrio puede deberse a muchas cosas. No porque yo note que a mi bebé le cuesta el equilibrio significa que me voy a ir luego a pensar que es un problema cognitivo. Se puede deber a alguna situación auditiva también, ¿sale? Entonces acuérdense también de eso. 11.5 meses ya se para solo y se para de manera correcta, ya no necesita el apoyo de un objeto. A los 12 meses el bebé ya debería de caminar, que esto también es algo muy común. Oiga, doctora, mi bebé tiene 1 año y todavía no camina.
Hay que ver muchísimas situaciones y muchísimos factores, porque ojo, si el niño está acostumbrado a estar en brazos, no va a caminar, porque entonces lo pones en el suelo, te alza los brazos, llora y lo alza. Entonces, hay que ver si no es una cuestión conductual. Primero vamos a ir descartando, acuérdense, de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, lo más sencillo es pensar que es algo conductual. Lo mismo pasa con el lenguaje. Entonces, si es algo conductual, se corrige. Si veo que no es un tema conductual, entonces vamos a revisar tema de músculos, una situación física. No es algo físico, entonces nos vamos a lo cognitivo, ¿sale? La ventaja es que casi siempre tiene más que ver con una cuestión de estimulación y una cuestión psicológica o emocional que con un tema realmente grave. 14.8 meses, el niño es capaz de construir una torre de 2 cubos. ¿Qué significa esto? Que el niño ya tiene una dimensión visoespacial mucho más avanzada que hace algunos meses o algunas semanas. Es capaz de entender que puede colocar un objeto sobre otro sin que este se caiga, ¿sale? Y ya está explorando además. A los 16 meses puede subir escalones. Esto implica pues una coordinación motora muy importante, ¿sí? Y bueno, a los casi 2 años, que son 23 meses, 23.8 meses, puede saltar en el mismo lugar. Equilibrio y coordinación. Si se fijan, lo que se exige en las primeras etapas es demasiado básico en comparación con lo último. Si mi niño de 2 años es inquieto, pero es capaz de subir, bajar, saltar, digo, sí, qué friega tener un alumno inquieto, pero está sano. Entonces son cosas que tenemos que revisar. Entonces, si se fijan, los movimientos involuntarios, aquí me equivoqué, es involuntarios, entrecortados y limitados, tienen que ver con un neonato, pero durante el primer año la capacidad de moverse de manera independiente crece increíblemente, ¿ok? Y eso sería lo normal, que el niño vaya siendo más latoso conforme pasa el tiempo, es normal, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ninguna. Muy bien, excelente. Ahora, desarrollo de los sentidos del mundo, ¿sale? La percepción de lo visual de los neonatos es compleja. Fíjense por qué. Ellos no integran ni ven la imagen como nosotros la vemos, ¿ok? Para empezar, necesitamos de la habituación, o ellos necesitan de la habituación, es decir, disminución de la respuesta a un estímulo después de que se presenta repetidamente. Un ejemplo, la luz. Después de que el niño es expuesto a la luz constantemente, comenzará entonces a dilatar de manera correcta las pupilas. Es como si empezáramos a tener una compensación o un equilibrio. Ajá. Esto es la habituación. Y los bebés pueden percibir las variaciones en los estímulos, el prender, apagar la luz, sí, pero no van a ver completamente o correctamente todo. Inclusive es un tema de percepción cognitiva. ¿Sabían ustedes, y eso lo vamos a seguir viendo en alguna de las teorías del psicodesarrollo, que el bebé durante los primeros meses no entiende que su madre y él son dos entes separados? Él considera que la madre es una extensión de él mismo, una extensión que lo alimenta, una extensión que le satisface sus necesidades básicas, pero más allá de él mismo no puede ver. Después ya comenzará a percatarse de que la madre y él son dos entes separados y entonces empiezan a desarrollarse ciertas etapas de apego. Pero al inicio su percepción es muy diferente a lo que pensamos, ¿no? El niño comenzará a discriminar conforme el tiempo pase ciertas expresiones faciales y las va a imitar. A veces decimos, ay, no manches, el niño, el recién nacido me sonrió. Le sonreí y me sonrió, va a ser un niño muy inteligente. Es un reflejo, es un instinto. No es que el niño esté sonriendo, es que te está imitando. ¿Por qué la imitación en los niños? ¿Y por qué tiene que ver con una cuestión de supervivencia, con los recién nacidos? Es una situación necesaria para la generación de empatía con un depredador. Supongamos que estamos en los tiempos de piedra, en los que pues cualquier depredador pudiera llegar y atacar a alguna familia o a un recién nacido, ¿no? El tema de que el niño refleje o imite tus expresiones faciales genera un vínculo empático que por ende va a bloquear algunos instintos agresivos de la persona a quien se está imitando, ¿ok? Entonces,
Esto es meramente instintivo. La próxima vez que veamos un bebé que nos está sonriendo, no nos está sonriendo, nos está imitando. Conforme pasa el tiempo y el niño ya no nada más necesita que se le alimente o que se le cuide, va a empezar a responder a las emociones y a los estados de ánimo que las personas le demuestren, pero sobre todo los cuidadores. Recordemos que los cuidadores son las personas más importantes para el bebé. Entonces, en este caso, los cuidadores pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, pero es el vínculo directo que ellos tienen, ¿ok? Este tema de que empiecen a responder a las emociones y estados de ánimo de los otros y estados de ánimo de los otros es el fundamento básico del desarrollo de las habilidades de interacción social en los niños, ¿ok? Aquí se encuentra, si el niño no posee confianza con su cuidador, no puede responder a sus emociones porque no las entiende, porque el cuidador no se las externa, porque es negligente, porque es abusivo, estas bases automáticamente se descartan y entonces su interacción con los otros va a ser complicada. Fíjense cómo podemos encontrarnos en la edad adulta personas muy asociales, que no les gusta la convivencia, que no saben cómo convivir, cómo relacionarse, y a veces lo vamos a centrar en, te hicieron bullying en la escuela, tu padre es inseguro, pero no estamos omitiendo lo que pudo haber pasado en estas etapas, ¿no? Que también es muy importante. Y fíjense en esta parte, ¿no? Durante el primer mes el bebé puede distinguir colores, pero solamente son colores. No distingue formas, no distingue texturas, no puede delimitar espacios. A los 4 o 5 meses empieza a reconocer objetos de 2 y 3 dimensiones. Si empiezo o veo yo algo muy complejo, algo con una cuarta, quinta dimensión, el bebé no lo va a poder detectar. Es decir, ve algo de frente, totalmente plano, o algo un poquito de lado que me esté mostrando dos caras. Pero más allá, el comprender que si estoy viendo algo de dos caras es porque quizás tiene 4 y solo alcanzo a ver 2, eso, bueno, ni hablar, ¿no? Para nada. A los 6 meses el bebé puede empezar a enfocar objetos cercanos o lejanos. Es decir, esta habituación de la pupila y en general de todas las partes del nervio óptico, pues empieza a desarrollarse de tal manera que ya es capaz de enfocar objetos. Ajá. A los 7 meses ya tiene respuestas a las expresiones faciales de sus cuidadores y de la gente. ¿Sale? Ya puede observar algo tan minúsculo como una expresión facial. Después del nacimiento, crecen con rapidez las capacidades visuales, perceptuales, sensoriales y de lenguaje, evidentemente. ¿Por qué? Por mera supervivencia. Necesitan empezarse a desarrollar por si el cuidador desaparece, tengan que sobrevivir. Y empiezan a reconocer diferentes sabores y olores a una edad muy temprana. Incluso el olor de la madre o del cuidador es algo muy característico. Tienden a reconocerlo y a necesitarlo con mucha vehemencia desde el primer momento. Ok, de la infancia a la niñez intermedia. Ok, ¿qué pasa aquí? Que es más o menos de los 3 a los 13 años, ¿ok? Hay un desarrollo físico muy importante. Es el momento en el que el niño empieza a dejarla, bueno, desde que está muy chiquito deja la ropa muy rápido, pero el desarrollo físico en esta etapa es mucho más evidente. Si tú ves a tu bebé todos los días, a un bebé recién nacido, pues no vas a entender por qué a las 2 semanas ya no le queda la ropa. Sin embargo, con un niño de entre los 3 y los 13 años, le ves cambios de manera constante, frecuente e incesante, ¿ok? Lo ves todo el tiempo. Triplican su peso y crecen un 50% de estatura. Y bueno, esto se va reduciendo conforme el niño va madurando, ¿no? Entonces, más o menos al año el niño pesa 2 kilos y 7 centímetros. Al año. Si decimos que triplican el peso de su nacimiento, estaríamos hablando de que un niño más o menos de 8 años debería de pesar entre 25 y 30 kilos. ¿Ok? Más o menos. Un poquito más, un poquito menos, esto variará. Pero si se fijan, aquí tenemos esto, ¿no? Como de los 2 y se va directamente a los 13, 14, hasta los 20 años, ¿no? El crecimiento ya es exponencial, ya no para nada. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Bueno, porque en esta etapa en la que hay un crecimiento tan exponencial y tan grande, ¿qué es importante? A ver, platíquenme. ¿Qué creen que sea importante darles a los niños en esta etapa en la que el crecimiento está siendo súper acelerado?
Mucha atención, muchos cuidados, platicar mucho con ellos, estar pendiente de la alimentación, de su crecimiento, de que no coman mucho azúcar o mucho chocolate, muchas golosinas, todo cuidado en general de la salud y prestar atención en lo emocional, porque es cuando se da un poquito el cambio a la adolescencia y es cuando se vienen los problemas o que se sienten incomprendidos. Correcto, Ana, excelente tu comentario, exactamente. No descuidar la alimentación, porque es el combustible, es la gasolina de todos, ¿no? Pero en este momento, pues el niño está creciendo de manera acelerada. Si yo no lo alimento correctamente o permito que consuma alimentos que no le hacen bien, entonces no estoy dejando mucho margen a que mi niño pueda tener un buen desarrollo cognitivo incluso. Entonces empiezan los problemas, es que mi niño es muy despistado, es que lo veo muy inactivo, muy retardado. Bueno, a ver, señora, desayunó, ¿no? Y pasa, esta es la edad escolar precisamente, entonces nos encontramos niños de todo tipo, niños que se están durmiendo y pareciera que siempre tienen flojera, pero pues primero hay que preguntarnos de lo más sencillo a lo más complejo, si desayunó. Antes de yo pensar que el niño tiene un problema en casa, o que tiene un problema cognitivo, que tiene un trastorno de aprendizaje, me tengo que preguntar si está teniendo cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Entonces es correcto. Tema de sueño también. Si el niño no tiene buenos hábitos en casa, entonces obviamente esto va a repercutir en su funcionalidad. Si el niño está durmiendo 5 o 6 horas diarias, que es lo que duerme un adulto promedio de 6 a 7 horas, pero es que en esta edad el niño necesita dormir de 8 a 10 horas diarias. Y digo necesita porque necesita, es el momento en el que el desarrollo se da, ¿no? En el que crecen los huesos. Y fíjense que en esta etapa es muy común encontrar a los niños que nos comentan que les duelen los huesos, que les duelen las piernas. Y de hecho yo me acuerdo, en mis épocas de infancia, pues era el mejoralito, ¿no? Nos daban los papás el mejoralito porque era dolor de huesos. No sé si a ustedes les pasó o a alguno de sus hijos, pero te estás estirando. Entonces necesitas comer, dormir y la parte emocional, obviamente no descuidarla. A los 13 años, más que la adolescencia, estamos hablando de la pubertad, que es todavía un poco más complejo, porque el niño no sabe si quiere seguir siendo cuidado y protegido por mamá, porque sigue espantándole el mundo emocionalmente, o si quiere ser independiente, no lo sabe, ni siquiera tiene una conciencia de quién es él mismo. En la adolescencia, que es de los 14 a los 18, 19 años, el niño está seguro de que no sabe qué quiere, pero lo que tú le estás diciendo que probablemente necesita, eso no lo quiere. Entonces, es una etapa un poco más compleja, ¿no? Ok, vamos a empezar a ver tema del desarrollo del comportamiento social. ¿Cómo empezamos a hacer que un niño tenga un comportamiento social, que interactúe, que se relacione? A pesar de que esto es innato, porque el ser humano es un ser social desde siempre, así como lo es el lobo, así como lo es cualquier animal mamífero que tiende siempre a estar con su manada, hay ciertas situaciones que se tienen que desarrollar para que esto sea exitoso. Ajá. Entonces, la naturaleza del desarrollo social inicial de los niños constituye el fundamento de las relaciones sociales que durarán toda su vida. A ver, sí, somos seres sociales, sí, vamos a necesitar del otro constantemente para poder estar bien, para poder desarrollarse, sí, pero lo haces correctamente. ¿Qué tipo de relaciones tienes? ¿Cuáles son tus angustias? ¿De qué depende eso? Boom, bingo, del apego, del apego. ¿Qué es el apego? Yo creo que seguramente lo han escuchado en algún momento. El apego es un lazo emocional. Aquí la definición dice que es positivo, pero la realidad es que puede tener cualquier connotación. Si bien puede ser positivo, también puede ser un apego negativo y dañino. Ajá. El apego per se, sin ponerle formas o tipos de apego, es una cuestión necesaria para el desarrollo de interacción social y pues el desarrollo de relaciones con el otro, ¿ok? Sin embargo, pues puede tener muchas connotaciones muy diversas. Ajá. ¿Con quién es la primera persona con la que el niño tiene un apego importante? La madre, sea niña o sea niño. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque vamos a ver después el tema de el Edipo, por ejemplo, ¿no? Que el Edipo es la relación que se establece con el cuidador del sexo opuesto. La niña está enamorada del padre y el niño está enamorado de la madre. Generalmente así se maneja. Después lo profundizaremos un poquito, pero es más o menos lo que se dice, ¿no? Sin embargo, el primer objeto de apego
para el bebé es la mamá. Ujú. Y bueno, este apego crece a partir de la respuesta de los cuidadores de bebés a las señales que estos comunican. Si el bebé llora y yo atiendo el llamado, entonces empieza a generar un apego. Si el bebé tiene hambre y yo le doy de comer, entonces empieza a generar un apego. Si llora y lo consuelo y lo apapacho, se genera un apego. Si sonríe y yo sonrío, se genera un apego. Entonces el apego se va fortaleciendo. ¿Cuál es la situación? El apego se va a dar sí o sí con el cuidador. No hay manera de que no se dé el apego. El problema son los tipos de apego que se pueden venir o se pueden llegar a desarrollar. No sé si por aquí viene. A ver, déjenme ver si. No, se los comento yo. El apego, nos encontramos con tres tipos de apegos. El apego sano, el apego ansioso, ¿sí? O dependiente, y el apego evitativo. Les pongo un ejemplo de cada uno. El apego sano sería la sensación del niño de que va a ser amado y atendido incondicionalmente. Sin embargo, esto no elimina las necesidades de los cuidadores, ¿ok? Si yo en este momento estoy muy ocupado y tu bebé tienes hambre y estás llorando, yo no voy a atender a esa demanda de manera instantánea. Necesito que empieces a desarrollar una tolerancia a la frustración. Es muy común que nos encontremos en el aula alumnos que no toleran la frustración. Desgraciadamente esto es cada vez más común, porque estamos viviendo una cultura de inmediatez en el que si yo quiero algo, lo obtengo. Nuestros padres, por ejemplo, en mi caso, empezaron a vivir esto, o viéndolo como si yo fuera a ser mamá en algún punto. Yo sé que con un clic obtengo todo lo que yo necesito. Uh-huh. Entonces, ¿qué me hace esto? Pues me hace tener un chip de que si tú me estás demandando algo, en el momento lo tienes tú también, porque te lo puedo resolver. Entonces la frustración empieza a ser, la tolerancia a la frustración empieza a ser algo que ya no existe en los niños de ahora. ¿Ah? ¿Qué pasa con esto? Que la tolerancia a la frustración es importante para el desarrollo de ciertas habilidades y para la resolución de ciertos conflictos en el mundo, ¿ok? Entonces un apego sano es, te doy lo que necesitas, valido tus emociones, pero tampoco me posiciono en una parte en la que soy, pues la palabra correcta no es tu esclavo, pero sí no soy únicamente el objeto de tu deseo que satisface tus necesidades. Ajá, pero te amo incondicionalmente, te amo incondicionalmente. Ahora, el apego ansioso es ambivalente. ¿Qué quiere decir? Significa, hoy con la misma acción que el bebé tuvo, de llorar a la misma hora, hoy sí te doy y mañana quién sabe. Hoy sí te sonrío y respondo a tu necesidad emocional y mañana no. Entonces esto genera una ansiedad porque el niño no sabe si el cuidador va a estar presente o no. Entonces esto le genera mucha ansiedad. Entonces son personalidades o pequeñitos que nos encontramos en el aula muy dependientes y muy nerviosos y muy ansiosos, porque no tuvieron nunca seguro la estancia o la permanencia del cuidador. Sí, no sabían si cruzaba la puerta y iba a regresar o no, porque no se sentían amados o nunca el cuidador demostró un amor incondicional, ¿ok? Y finalmente el apego evitativo, que generalmente es con cuidadores abusivos. Digo, en el pasado también. La ambivalencia suele ser abusiva, pero en este caso es todo contacto que yo tengo con mi cuidador es doloroso, o la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos pequeños totalmente asociales. Entonces, yo no me relaciono con los otros. Oye, mira que júntate con tus compañeros. No. Oye, ¿tiene amigos? Fulanito, no tiene amigos. ¿Se relaciona o no se relaciona? ¿Por qué? Porque se genera este apego habitativo en el que yo considero que si me conecto contigo me vas a hacer daño. ¿Ah? Entonces, estos son los tres tipos de apegos. Si se fijan, pues el apego ansioso está fatal, ¿no? Con el apego ambivalente o el apego, el apego evitativo está fatal, pero con el apego ansioso, pues más o menos podemos ir mediando, ¿no? Pero un apego evitativo, pues sí suele ser muy conflictivo, ¿no? Por este tema que les comento. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo de los apegos? ¿Les ha sonado? ¿Han conocido a alguno de sus alumnos con alguno de estos tipos de apego ahora que se les pueda venir a la mente? Sí, maestra, muchos que quieren que uno les ponga más a ellos y están insistiendo, y maestra, y tú les dices que te esperen un poquito, que tienes que atender a otros primero, y no, ahí están muy insistentes y a veces hasta, pues sí, enfadan un poquito porque solo quieren ser ellos. Correcto.
Sí, exacto. Aquí puede deberse a muchas cosas, o que el niño no es tolerante a la frustración y se le acostumbró en casa que cuando él demanda se le tiene que otorgar, y entonces nos encontramos con cierta tiranía en el aula, o puede demandar a una ansiedad en la que el niño busca tu mirada constantemente y lo busca de manera constante e inocente, porque lo que genuinamente quiere es sentirse amado. Entonces, y maestra, y yo lo hice, y yo sé, y pregúnteme a mí, y sí, entonces este es un tema de está buscando aprobación. ¿Por qué? Por un apego ansioso, ¿no? Es muy probable que sea por ahí. Muy bien. Por ahí, ¿alguien más? María, ¿tú quieres comentar algo? Tenía un alumno que si se le hacía una pregunta delante de su mamá, miraba a su mamá para que su mamá diera la respuesta. La mamá siempre trataba de apuntarle la tarea o contestarle el examen ahí por la ventana. El niño se esperaba a la hora de que su mamá iba a llegar para que le ayudara. Y sí, aunque se le comentaba a la mamá que le dejara pues que él lo contestara, el niño no hacía nada ni hacía caso ya a uno como profesor porque la mamá le contestaba pues las cosas y si se le hacía una pregunta, ella contestaba por él. Él no, él no contestaba, nomás se quedaba viendo a su mamá porque ya sabía que ella era la que tenía que dar la respuesta en vez de él. O a lo mejor ese es también sobreprotección o ¡Wow! ya no sé. Y, Fíjate, perdón, Mari, adelante, y adelante, el niño perdón. se quedó mal acostumbrado así, incluso no se podía enseñar a leer ni escribir porque la mamá le apuntaba todo, anotaba tareas y le anotaba títulos de tarea. Entonces, en ocasiones le tomaba hasta foto al pintarrón para que el niño no se esforzara en escribir, para que no se entretuviera y no la entretuviera a ella. Estaba muy sobreprotegido el niño y hasta la fecha. Y él como que no coordina. Entró de 5 años y medio a primer grado y no tenía la madurez, ni tiene la madurez todavía para el grado en el que está. Él piensa como un niño y era muy impulsivo, peleaba mucho. Por Pero la supuesto. mamá, yo vi que la mamá influía mucho ahí, porque no lo dejaba hacer él. Fíjate que lo que dices es súper interesante. Y siento incluso feo de escuchar este testimonio, pero estoy segura de que hay muchísimos así. ¿Qué pasaba ahí? El tema de la sobreprotección. Bueno, es un tema bien delicado porque a primera vista la sobreprotección nos puede parecer una necesidad inmensa de la madre o un amor desmedido, ¿no? Te amo tanto, tanto, tanto que no quiero que nadie te haga daño. Entonces te guardo en una cajita. Y pareciera, a veces las madres llegan a pensar, las madres de familia, qué es lo que le están diciendo al niño. Oye, te amo tanto que no te estoy dejando salir, pero es porque te amo demasiado, que no quiero que te pase nada. Pero el mensaje real, ¿cuál creen que es? A ver, Mari, ¿cuál crees que es el mensaje real? Lo que el niño realmente entiende de manera inconsciente, con una sobreprotección así tan exagerada. Yo pienso, antes de que conteste María de la Luz, yo pienso que el niño piensa, se siente inútil. El niño piensa Exacto. que mamá le tiene que hacer todo porque él no es capaz, él no tiene la capacidad de hacer lo que ella le hace. Entonces ella, como quiere, lo hace por él porque él no va. Incluso ella ya tiene también que ver la autoestima y la inseguridad porque el niño no puede hacer nada por sí solo porque se lo evitan. Entonces, como dices, Exacto. te quiero tanto que no dejo que nada te toque, nada te pase, pero el niño necesita equivocarse, necesita tropezarse para poder aprender, porque de ahí es de donde aprendemos todos. Exacto, Ana, respuesta correcta. Sí, tal cual. Cuando yo sobreprotejo a un niño, el mensaje que le estoy mandando es no eres capaz, no eres suficiente para poder resolver las adversidades que se te presenten, que te presente el mundo. Es un mensaje muy violento y muy preocupante, porque entonces, en un primer momento, bueno, okay, ¿cuál es el problema? Que el niño, comenta María de la Luz, no, ya tiene un retraso, fíjense, o sea, ya tiene un retraso académico, porque evidentemente
pues él no está empleando sus habilidades de desarrollo para absolutamente nada porque la madre está detrás, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser los problemas más adelante? Pues en el trabajo, en el tema de ser funcional, en la autoestima, en las relaciones, en todo. La inseguridad y la autoestima van a estar persiguiéndolo durante mucho tiempo si no sana esta parte. Y la madre, más allá de amarlo, le está perjudicando, ¿no? Entonces, sí, es muy común encontrar esta parte y este tipo de apego, pues es un apego totalmente ansioso, porque como yo no estoy seguro de que tú me debas amar, porque no estoy seguro de que soy suficiente, entonces necesito hacer cosas para que me voltees a ver y para que me resuelvas y para que me ames, ¿no? Entonces, ahorita volteé a ver a la mamá, pero al rato va a voltear a ver a la novia, al rato va a voltear a ver al jefe, y suelen ser personalidades muy condescendientes, poco funcionales y muy condescendientes. Y bueno, el peligro de eso, ¿para qué les cuento, no? Es altísimo. Entonces, sí, correcto. Si se fijan, todo tiene que ver con el apego, todo tiene que ver con la relación que se estableció entre el bebé y el cuidador. Y a veces lo pasamos por alto, a veces consideramos que ciertos trastornos psiquiátricos o ciertas situaciones o de personalidad o trastornos de aprendizaje tienen más que ver con un tema hereditario, eh, con algún tema externo y dejamos de ver esta parte que es súper importante, ¿no? Súper importante. Por ahí en algún momento alguna alumna me decía, no, maestra, es que me lo está platicando, pero solamente me está metiendo miedo, creo que no quiero ser mamá. La responsabilidad tan grande que está poniendo en sus palabras en cuanto al rol materno me espanta, ¿no? Y me dio mucha risa en ese momento. Luego ya yo también me pasó lo mismo. Decía, bueno, sí, creo como que ser mamá va a estar complicado, ¿no? Nos esperamos unos añitos más. Pero es que realmente la madre es el parteaguas. Es el parteaguas. Entonces, como mujeres, pues nos toca esta parte, ¿no? En el caso de que aceptemos la maternidad, porque sí es una responsabilidad enorme. ¿Ok? Muy bien, chicas. Pues si no tienen ninguna otra duda, yo creo que hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Será cosa de continuar la siguiente clase. Vamos bastante bien. A ver, perdón, ya. Vamos bastante bien. Han sido clases muy productivas. Vamos a seguir avanzando. Esta presentación es muy larga porque el tema del desarrollo en el niño es muy largo, pero pues lo vamos a seguir trabajando, ¿no? ¿Tienen usted alguna duda, algún comentario o algo? No, maestra, pues nada más en este tema que estamos viendo, el comentario que la mamá ahorita lo protege o lo sobreprotege, pero después ella misma le va a decir que no sirves para nada, que eres un inútil cuando Ah, algún quehacer o algo. Y también ya cuando esté en el ámbito laboral, pues no va a servir, le va a depender de otras personas para poder hacer su trabajo y lo van a entonces es bien complicado porque ese niño o ese adulto va a crecer esperando a que alguien le resuelva la vida y es triste. Un adulto que no sabe qué hacer, pues es lamentable. exactamente. Y fíjate que dices algo bien importante y justamente por eso es que es un apego ambivalente, un apego ansioso. Porque por un lado, digo, el mensaje les decía es muy violento, te cuido y considero que no eres capaz, pero aparte de eso te agredo, porque suele haber mucho abuso. En estos dos tipos de apegos, que es el evitativo y el ansioso, hay abuso por parte del cuidador. La madre que sobreprotege está siendo violenta, porque además lo que dices es totalmente cierto. Después se va a molestar y es ella quien le va a reprochar que no sirve para nada, porque es la única manera que la madre tiene de seguir alimentando un sentido de insuficiencia que le va a ayudar a seguirlo teniendo en control y en la mano. Si la madre lo sobreprotege, pero por otro lado también lo anima a hacer cosas, pues evidentemente en algún momento el niño va a dejar de depender de ella. Y eso es lo que a este tipo de madres les da miedo. Por eso entonces te supercuido, pero aparte te ataco y te digo que no vales para nada, porque de esa manera yo garantizo seguirte teniendo en mi mano, seguir diciendo que necesitas de mí y vas a seguirme buscando, ¿no? Y nunca te vas a ir de casa y bueno, miles de temas muy patológicos. No sé si vieron la película del Guasón, pero en la película del Guasón no es Jared Leto, es Joaquín Phoenix. Me parece muy interesante porque hay una escena muy fuerte en la que incluso él ya empezaba a tener una relación que parecía amorosa con la madre, ¿eh? Una relación así como demasiado cercana, la bañaba, bailaban, bueno, ya muy patológico, ¿no? Pero precisamente la madre lo sobreprotegía, pero al mismo tiempo lo agredía. Entonces era una relación así. Entonces él se quedaba en casa, ¿no?
se quedaba en casa teniendo esa relación patológica. Entonces, sí, correcto. Es un comentario muy acertado, Ana. Muchas gracias. María, ¿algún comentario, alguna duda, algo? El niño tiene baja autoestima porque a todos los temas que se veían ahí en el aula, a nada le entendía. Decía, ahí no sé hacerlo, no le entiendo. Y le explicaba de una forma y otra vez. Y no quería hacer nada. A veces terminaba un trabajo al día solamente. Pero él nomás pensaba en salir al recreo y sabía que la mamá le iba a llevar de almorzar y su refresco porque no le faltaba su refresco. Y la mamá sabía también que no trabajaba, pero no le apuraba. Y Claro. pues así va creciendo el niño con una baja autoestima, pero después se va a lamentar la mamá y el niño también porque no lo está dejando desarrollarse tal y como se debe. Es correcto. Fíjate, ¿qué podemos hacer nosotros en estos casos, María? Nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer? Es difícil porque casi siempre todo lo que tiene que ver con atender alumnos o pacientes, a mí, yo por eso la verdad es que no soy muy fanática de la clínica de niños, porque para mí no estoy tratando al niño, tengo que tratar al papá y me da mucha hueva. O sea, ¿y por qué digo que me da hueva? Porque el papá crió al niño así, porque él tiene sus propios traumas que no revisó, que el abuelo también tiene, y generalmente no les interesa arreglar nada más que llevarte al niño y decirte, arréglamelo, ¿no? Entonces la verdad es que me da mucha hueva. Ese ámbito, yo prefiero trabajar con adultos y con adolescentes. Sin embargo, nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer dos cosas. La primera es buscar generar un sentido de suficiencia y de autoestima en el niño a partir de un condicionamiento en el aula. Yo te voy a empujar a que puedas hacerlo y cuando lo hagas yo te recompenso. A lo mejor llegas a casa y vale gorro todo porque la mamá va a volver al mismo patrón, pero al menos en el aula te estoy dando un sentido de seguridad y en algún momento te doy a ti, niño, alumno, la lucecita de que en realidad sí puedes y mamá no está y sí puedes. Ajá. Entonces, eso. Y la otra parte es que analizar con el departamento psicopedagógico la situación para que se haga una intervención sistémica con los padres. Esto es un poco más complejo porque no en todas las escuelas hay. Sin embargo, gracias. Sin embargo, sí puede llegar a ser conflictivo, ¿ok? Entonces, porque no hay departamentos, pero si lo hay, pues acérquense con el departamento psicopedagógico, ese es un consejo que yo les doy. Y si no, bueno, y además, digo, las dos cosas se pueden hacer en conjunto. Denle al niño esta seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Espero que les haya gustado y vamos a seguir trabajando, ¿vale? Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Paso buenas noches. Excelente charla. Gracias. Hasta luego. Bonita noche. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.